¿Quieres aprender inglés con series de TV? Bueno, este es el video para ti. Hoy vas a aprender mucho del inglés hablado que jamás vas a ver en tus libros de la gramática. También vas a aprender vocabulario nuevo, trabajar tu listening y mejorar tu pronunciación. Si quieres trabajar más videos como este, déjeme saber en los comentarios. Y si quieres entender inglés cuando la gente te habla y ser entendido al momento de hablar, vente a mi curso. Ya, estamos arrancando. Las tres personajes que tenemos que conocer para entender mejor la escena de hoy, tenemos Hal, el personaje principal, el padre de Malcolm, el hijo de Hal, y un amigo de la familia, Craig. ¿Ya? Los tres personajes principales. Hal ha estado actuando medio extraño últimamente y ha estado trabajando en una máquina secreta. ¿Ya? Vamos a empezar con la última escena del video de hoy para darte más contexto. ¿Ya? Mira. Run. No kidding. Run. Oh, no. Craig vino a la casa para dejar algo para alguien en particular. Quiero que trates de escuchar y dime en los comentarios qué está dejando y para quién es. ¿Ya? Mira. Craig! Just brought by your mom's paycheck. Tell her I'm the one that brought it by. Just brought by your mom's paycheck. Tell her I'm the one that brought it by. Just brought by your mom's paycheck. Tell her I'm the one that brought it by. Craig vino a la casa para dejar el cheque de pago de la madre de Malcolm, ¿ya? Just brought by your mom's paycheck. Just brought by your mom's paycheck. Tell her I'm the one that brought it by. Tell her I'm the one that brought it by. Ahora, Craig se va a partir, pero antes de partir, Malcolm le va a preguntar, oye, quédate, necesito tu ayuda con algo, que me ayudes. Wait, we need your help. Quiero que escuches esta escena y que trates de capturar la idea en general, o si me puedes decir con qué necesita ayuda Malcolm, ¿ok? Craig! Just brought by your mom's paycheck. Tell her I'm the one that brought it by. Wait, we need your help. My dad's going crazy. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. You've got to stop him. My dad's going crazy. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. You've got to stop him. Malcolm quiere o requiere ayuda con su padre, con Hal. My dad's going crazy. You've got to stop him. Ya dice que Hal está actuando medio extraño últimamente y en su pedida menciona 4 acciones que Hal ha estado haciendo. Te voy a mostrar los clips de las acciones, de los verbos, y quiero que me intentes escribir las acciones en los comentarios, en inglés si puedes y si no, en español. ¿Ya? Mira. My dad's going crazy. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. Te voy a dar a las 4 acciones, los 4 verbos en su forma base. ¿Ya? Después quiero que trates de conjugarlos en su tiempo adecuado. ¿Ya? Sleep, smoke, dance, and rip. Sleep, smoke, dance, rip. Mira de nuevo y trata de llenar los espacios en blanco con el verbo en su tiempo adecuado más las otras palabras que le falta. ¿Ya? Mira. He hasn't slept in 4 days. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. He's ripping phones out of the walls. ¿Qué dice Malcolm? He, refiriendo a su padre, Hal, he hasn't slept. He has not slept. No ha dormido. Él estamos usando el presente perfecto acá. ¿Por qué? Porque él está hablando de un evento que empezó en el pasado que sigue hasta este momento. Todavía no ha dormido su padre. Pero acá, ¿qué hacemos?
O sea, cambiamos a el presente continuo. He's smoking. Él está fumando. He is dancing. Él está bailando. He is ripping. Él está tirando algo. Pero la pregunta es ¿por qué? Si has visto los otros videos, vas a saber que normalmente usamos el presente continuo para hablar de eventos pasando en este momento y también de eventos planeados en el futuro que son fijos. Quiero que mires una vez más y que me dices si él está hablando de algo que su padre está haciendo en este momento o un plan en el futuro. Mira una vez más. My dad's going crazy. He hasn't slept in 4 days. He's smoking. He's dancing around in his underwear. He's ripping phones out of the walls. You've got to stop him. Seguramente no es un plan que su padre para hacer estas 3 acciones en el futuro, pero tampoco su padre está haciendo esas 3 acciones ahora mismo. ¿Ya? No está fumando, bailando, arrancando cosas del pared en este momento. Es un otro uso del presente continuo que usamos para hablar de un hábito nuevo. Por ejemplo, si tú me preguntas, Cody, ¿qué has hecho últimamente? Fácilmente puedo decir, I'm studying Vietnamese. Estoy estudiando vietnamita por estos días. Es un hábito nuevo y tiene algo de duración. Por eso estamos usando el continuo. ¿Ya? Ok. Sigamos. Al final, Craig dice a Malcolm, ok, yo me encargo de esto, te voy a ayudar, ¿ya? Quiero que mires la próxima escena y que me digas qué es lo que Craig pregunta sobre el proyecto de Hal, el padre de Malcolm, ¿ya? Mira. What the hell is that thing? What the hell is that thing? What the hell is that thing? Craig pregunta, what the hell is that? ¿Qué demonios es eso? O esa, refiriendo a la máquina inventada, ¿ya? Podría haber preguntado, what is that? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa? ¿Ya? Pero acá, the hell puede servir un par de funciones. Puede puede enfatizar tu sorpresa de la acción, o también puede significar que estás un poco enojado. Quiero que mires una vez más y que me digas si Craig está mostrando, mira su emoción. ¿Está mostrando sorpresa o enojo? ¿Ya? Mira. What the hell is that thing? Craig estaba más como sorprendido, ¿no? Como, wow, what the hell is that? ¿Ya? ¿Qué estás construyendo ahí? Pero nota, en otros contextos y dependiendo del tono de tu voz, puede significar que estás enojado. Ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Una pregunta simple, tranquila. What the hell are you doing? Ahí el tono de mi voz un poco más como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Ya? ¿Por qué estás haciendo esto? Otro ejemplo, where are you going? ¿Dónde vas? Where the hell are you going? Hey, where the hell are you going? Sorpresa. Where the hell are you going? Enojo, ¿ok? Hay que escuchar por el tono, mirar todo el contexto, el rostro, body language decimos, ya. Ok, quiero que tú intentes, si puedes, armar tu propia oración con the hell, using the hell para enfatizar, ¿ya? Escribe tu propia oración abajo, ya, avanzando. Ahora, Hal va a contar a Craig sobre el proyecto. Quiero que escuchas por los adjetivos que Hal usa para describir su proyecto y dime lo que son en los comentarios, ¿ya? Escucha. That thing is a little project we have been working on around here. A secret, deadly project. A secret, deadly project. That thing is a little project we have been working on around here. A secret, deadly project. Hal dice que su máquina es secret and deadly, secreto y mortal. ¿Qué crees que puede hacer su máquina? ¿Ya? Ahora, Craig va a tratar de parar Hal de hacer algo que él se cree que es medio tonto.
Y los dos van a tener un como argumento ahí. Y los dos van a estar usando una estructura del idioma que se compone de 3 palabras. Quiero que trates de escuchar por 3 palabras que los dos están usando. ¿Ya? Escucha y avísame. Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Why don't you stop telling me what to do? Why don't you sit down like I asked you to? Ok, los dos están diciendo, empezando su oración con why don't you? Why don't you? Primero, ¿qué sonido escuchas acá entre don't and you? Why don't you? Why don't you? Ya, T seguido por Y vamos a vincular con el sonido ch, ch. Why don't you? Why don't you? Why don't you? ¿Por qué tú no? Ahora, otra cosa medio interesante acá. Craig reduce el pronombre you a su forma, toma el sonido vocal u y lo reduce a schwa. Why don't you? Why don't you? Why don't you? Why don't you? Pero how, cuando responde, él pronuncia el sonido vocal en su forma completa. ¿Por qué? Porque él está enfatizando el you. Why don't you? Porque tú no haces eso, como una respuesta. Why don't you? Why don't you? ¿Ya? Ahora, lo que viene después es un verbo en su forma base. Quiero que intentas a decirme cuáles son los verbos en su forma base que viene después de esta frase. Why don't you? Mira y avísame. Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Los verbos en su forma base, turn, que es como girar, turn and sit, sentar. Quiero que escuches una vez más por la palabra que viene después de los verbos en su forma base. Turn, sit, ¿ya? Escucha y avísame. Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Hal, why don't you turn off the machine and sit down? Turn off the machine and sit down. Turn off the machine and sit down. Él dijo, why don't you turn off the machine? Nota, turn, girar. Turn off, un phrasal verb, ya, apagar. ¿Por qué no te apagues la máquina? Sit, sentar, sit down, siéntate. ¿Por qué no te apagues la máquina y te sientas? ¿Ya? Nota acá, vamos a vincular turn off, como vinculando la N a nof, turn off. Y acá vamos a tener una T media sorda. Nunca vamos a pegar la T, vamos a decir sit down, sit down. Jamás pegando la T arriba, yendo directamente de la I o del I al D. Sit down, turn off, sit down, ¿ok? Ahora, quiero que miras la próxima escena. Te voy a dar 4 palabras en una orden equivocada y quiero que trates de ponerlas en la orden adecuada, ¿ya? Mira. Why don't you stop telling me what to do? Why don't you stop telling me what to do? Why don't you stop telling me what to do? Stop telling me what to do. Hal dice, why don't you, or why don't you stop telling me what to do? ¿Por qué no por qué no pares de decirme lo que debo hacer? ¿Ya? Es la traducción más o menos. Acá vemos una estructura stop más verbo in o verbo en su forma gerundio. Why don't you stop talking? Why don't you stop eating? Why don't you stop drinking? Si puedes, arma tu propia oración con stop más verbo in. ¿Ya? Mira la próxima escena e intenta rellenar los espacios en blanco con el lenguaje que ya tienes. ¿Ya? Mira. Why don't you sit down like I asked you to? Why don't you sit down like I asked you to?
Why don't you sit down like I asked you to? Why don't you sit down like I asked you to? Como vimos, los dos usando el why don't you. Why don't you haz eso? Why don't you haz eso? ¿Ya? Normalmente, y también dependiendo del tono de voz, de la postura, de todo, del contexto, why don't you normalmente usamos para dar un consejo o una sugerencia, ¿ya? Oh, why don't you try eating more fruit? ¿Por qué no trates de comer más fruta? Como un consejo de bajar peso, por ejemplo, ¿ya? Pero en este contexto es usado más como un imperativo. Ya ves el imperativo ahí justamente después de why don't you. Why don't you stop talking? Why don't you stop telling me what to do? Podrían haber dicho stop talking, ¿ya? Stop telling me what to do, directo. Y lo están usando cuando están enojados, ¿ya? Eso es como el uso y significado. Ahora, una prueba de la comprensión. Quiero que escuchas la escena al final, que vas a ver lo que hace su máquina secreto inmortal. Y quiero que, agarra cualquier palabra que puedas, pero quiero que escuches por las acciones. Y si puedes escribir cada acción o cada verbo que escuchas ahí, ¿ya? Mira. Why don't you just sit down? And why don't you just put the remote down? Dad, please. Malcolm? Why'd you both just shut up? Oh, no. Eso es lo que tenemos por hoy. Espero que te haya servido el video. Si quieres seguir mejorando tu inglés, fíjate en mis otros playlists de listening, películas en inglés, series de TV y no te olvides venir al curso, ¿ya? Nos vemos prontito en el próximo video. Hasta entonces, que estés bien. Chao, chao.